O sea, la idea sería retomar lo que hicieron el año pasado y si lo perdieron, tendrían que hacer un sitio sencillo, pero inicial, que tenga por lo menos la página inicial, el index.html, y que llame a otra página que habrá un formulario. ¿El año pasado llegaron a ver formularios? No. Sí, sí, por arriba. Ah, No, no lo dimos tan profundo como recién, como lo dimos este año, pero sí. ujú. Bueno, entonces con lo que vieron, con los videos, ya pueden armar o pueden retomar lo que tienen el año pasado, depende si lo pudieron recuperar o no, porque algunos me fueron preguntando. No sé si Gustavo se los pasó. Y a lo que tienen le deberían agregar una página, la llamada a una página de un formulario, por ejemplo, de un currículum. Si ustedes, no sé, diseñaron algo para una empresa, pueden agregarle como, por ejemplo, si esa empresa necesita que alguien cargue los datos de un currículum, entonces ahí van a tener el apellido, el nombre, el DNI, la fecha de nacimiento, pueden subir un archivo, subir una foto, eh, pueden poner una carta de presentación, así como les mostré en el video, entonces de manera pueden ir practicando distintos objetos de formulario, con la fecha de nacimiento, un calendario y así, el tipo de ahí. Porque en base a eso también les va a servir de práctica como para, así ustedes van bosquejando ese diseño de pantallas en la práctica profesionalizante, lo pueden ir comparando como lo harían si tuviesen que hacer el formulario web, porque más o menos esa es la relación que tiene. Las pantallas que ustedes van a hacer con los formularios web que están haciendo en esta materia. Y de acá, una vez que tienen el HTML y la hoja de estilo, la idea sería de tomar un formulario y empezar a validarlo, ya sea el formulario de login o cualquier otro formulario, y hacer validaciones ya más específicas que no la podemos hacer en HTML, sino que vamos a necesitar programar. Para hacer la programación en la parte del cliente, o sea, cuando ustedes publican una página en un formulario web cualquiera, se hace en el lenguaje CSS, en el lenguaje JavaScript. Para el lenguaje JavaScript es un lenguaje que reconoce cualquier navegador, ¿eh? El Internet Explorer, el viejo Internet Explorer, o el Google Chrome, o el Opera, o el Firefox, el que ustedes quieran, adentro tiene un intérprete de JavaScript. Entonces, para ponernos a aprender JavaScript, lo primero que tienen que tener es un editor. Yo, por ejemplo, acá les muestro un ejemplo. El editor, por ejemplo, puede ser este, el Notepad, o el que ustedes quieran, el que están acostumbrados a trabajar, que puede ser el Sublime Text o algún otro como el Atom. Incluso no sé, el año pasado con qué editor trabajaron. El año pasado trabajamos con Dreamweaver. O con Dreamweaver, si lo tienen descargado y lo tienen disponible, lo pueden usar. Si lo tienen que usar ustedes en su casa, pueden hacer uno gratuito y más livianito como estos que están acá, el Sublime Text o el Notepad. ¿Por qué necesitamos esto? Porque es la manera más fácil de empezar a escribir HTML, CSS y JavaScript. ¿Cómo se escribe el código JavaScript adentro de un documento HTML? Bueno, supongamos que nosotros tenemos una cosa así, un documento básico, que estamos haciendo en el HTML común, y vamos a poner, no sé, por ejemplo, una etiqueta H1, que ustedes ya saben que es el título de la página, del cuerpo, digamos. Y acá lo vamos a cerrar, al H1 este. Entonces, acá lo vamos a grabar. Esto es documento HTML puro, ni siquiera JavaScript tiene, y obviamente no tiene JavaScript, no tiene ni CSS. Para ejecutar esto, nosotros lo guardan ustedes en una carpeta como esta, le dan doble clic y se ejecuta en el navegador que tengan por defecto, sino con el botón derecho lo abren en el navegador que tienen. Y ahí aparece en, la orejita esta, en el tab, lo que pusimos como título, el title, y en el cuerpo el H1 que pusimos acá. Si nosotros en este HTML que tenemos
quisiésemos empezar a incorporar código JavaScript, lo tenemos que hacer, lo podemos hacer en la cabecera, o lo podemos hacer en el cuerpo, incluso después lo podemos hacer como un archivo externo. Vieron que antes en el CSS ustedes podían hacer un archivo, un punto CSS, y lo podían vincular desde el encabezamiento. Bueno, acá en los programas de JavaScript también podemos hacer eso, nada más que va a ser un punto JS. Después vamos a ver cómo se hace. Ahora vamos a ver las características generales del lenguaje, y después sí, ya lo vamos a ir armando en un archivo externo, y después cómo lo podríamos incluir en un formulario web HTML. Ahora, para que vayan viendo de qué se trata el lenguaje y cómo lo interpreta el navegador, lo que tenemos que hacer es, lo podríamos incluir directamente acá en el código HTML, tanto en el head como en el body. Por ejemplo, acá lo vamos a hacer en el body. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo entre las etiquetas script. Todo lo que esté ahí entre las etiquetas de script que abren y que cierran, ahí me estoy escuchando, hay una que está con el micrófono abierto. Todo lo que esté acá, le estamos diciendo al navegador que ya no es código HTML, sino que es código JavaScript. Y ahí ya empieza a trabajar el lenguaje propiamente dicho. Y como todo lenguaje, nosotros tenemos palabras reservadas, como el if, como el while, como el for, que quizás ya vieron el año pasado o este año lo están viendo. El año pasado ustedes vieron C, C++. Sí, ¿Y este año Java? sí, estamos con Java. Bueno. El lenguaje Java y este JavaScript o PHP son todos lenguajes derivados de C. De C como el padre de muchos de los lenguajes. Entonces van a ver que la mayoría de las palabras reservadas y la forma de escribir el while, el if o el for son todas muy parecidas, porque todos derivan del lenguaje C original. En este lenguaje, si ustedes necesitan definir una variable, se pone la palabra var. Y a continuación el nombre de la variable. Por ejemplo, la variable nom o nombre. Digamos, una buena práctica ponerle un punto y coma al final, aunque no se los va a exigir el navegador, pero para ir respetando algunos estándares. Y los nombres de la variable, la condición que tiene que tener es que tenga letras minúsculas o letras mayúsculas, como lo podemos escribir así también. Puede tener números y puede tener guión bajo. Cualquiera de esas combinaciones son variables que están bien escritas. Lo que no pueden tener es un espacio en el medio, o empezar con números. Ven que ahí los marca en rojo y eso estaría mal. En general uno lo que los pone a las variables en minúscula y que sean representativas de lo que queremos almacenar. Después, como operadores del lenguaje, el operador de asignación es el símbolo igual. O sea que todo lo que esté a la derecha del igual, supongamos el número 10, yo se lo puedo asignar a una variable que esté a la izquierda. Supongamos yo declaré la variable nombre y la variable número. Y le puse así. Puedo declarar todas las variables que quiera, separadas por coma, o lo puedo hacer en líneas diferentes, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, var, número, ahí. Y acá tengo que poner el punto y coma, no la coma. Entonces ahí declaré dos variables, o las puedo declarar todas una a continuación de la otra separado por coma. Y después, si le quisiese asignar a esta variable un valor, pondría número igual a 10. Este es el operador de asignación. Porque, por otro lado, tenemos los operadores aritméticos, que ustedes ya los conocen, el más, el menos, el por, el dividido. Esos son los operadores aritméticos clásicos. Tienen este operador, que no sé si lo vieron el año pasado o este año, que es el porcentaje. ¿Lo vieron ese? No. Ese se llama el operador de módulo, que es el resto de una división entera. Entonces, si por ejemplo ustedes hacen 5 dividido 2, el resultado de esta expresión aritmética les va a dar 2,5. Pero si hacen 5 módulo 2, que es el porcentaje, eso les va a dar el resto de dividir 5 por 2. ¿Y cuánto sería?
0. Y no. 5 dividido 2 es 2. Y 2 por 2, 4. Y sobra 1. El resto es la división entera. Ah, Entonces después podemos saber, o sea, ahí no toma la coma, digamos, o sea, no la claro, tiene en cuenta. si no daría siempre Ah, C. ok, ok. Y tienen que ser enteros los operandos. Entonces, de esta manera, con este operador, nosotros podemos determinar siempre cuando un número es positivo, es par o impar. Porque si tenemos una variable, un valor, ahora lo vamos a hacer en el programa ese, y lo dividimos por 2 con el módulo, y acá el resto, ¿cuánto me va a dar? El resultado de esta operación, habíamos dicho que nos va a dar 1. Pero si hago 6 módulo 2, ¿cuánto me va a dar? El cociente es 3, pero el resto, porque este me da el resto de la división entera. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. ¿Cuánto me daría esta operación? Si este operador me devuelve el resto de dividir 6 dividido 2. Necesita 0. Este me da 0. Y si en vez de 6 le pongo 8, También 0. y si le pongo 2, También 0. y 122, o sea que si es par siempre me va a dar 0. Pero si le pongo 11, me Claro, sí. va a dar 1. Si le pongo Ahí te va 125, a dar 1, sí. siempre 1. Entonces nosotros podemos hacer un programa que ingresamos un número, lo dividimos con el módulo 2, si ese resultado me da 0, el número es par, y si me da 1, el número es impar. Esos son algunos de los tantos usos que le pueden dar a este operador. Bueno, y por otro lado tenemos los operadores relacionales, que es para comparar expresiones. Por ejemplo, si yo quiero saber que un número es mayor a otro, puedo hacer esta operación. Estos operadores pueden ser el mayor, pero puede ser el mayor igual, el menor igual, y si quiero saber si dos valores o dos variables tienen el mismo contenido, es con el doble igual. Esto ya lo deben haber visto, ¿no? En C o en Java. Y ahí puedo comparar Sí. Sí, dos variables. en C++. O en C++, sí. Todos usan estos mismos operadores. Como ven que JavaScript va respetando casi la misma sintaxis del lenguaje C. Si quiero saber si son distintos dos variables, uso esto que está acá. El signo de interrogación igual, o sea, el no igual, que sería el distinto. Estos serían los operadores aritméticos, estos serían los operadores relacionales, y este es el operador de asignación. Como yo para asignar lo que está acá a la derecha se lo asigno a la variable de la izquierda, uso un igual para comparar y ver si es verdadero o falso esa comparación, necesito el doble igual, porque si no le estaría asignando. Si quiero comentar algo, le puedo poner así, la doble barra. Entonces todo lo que está acá a continuación es un comentario, no lo va a ejecutar el lenguaje, simplemente es para poner comentarios a medida que yo voy programando y voy diciendo qué es lo que quiero hacer. Bueno, entonces vamos a hacer un programa, a ver si me quedó ahí está. Que vamos a definir dos variables, que acá yo le puse, vieron que en dos bar, usuario, email, lo podrían haber puesto, si a esto lo comentamos, pueden haber puesto usuario, coma, mail. Son dos variables que, como ven, nosotros no les definimos el tipo de datos. No le decimos si la variable va a ser de string, si va a ser entero, real, si va a almacenar un char, si va a ser booleana, sino que simplemente lo definimos y con el primer valor que le asignemos a la variable, como antes habíamos hecho número, le asignamos el 10, en ese momento esta variable internamente pasa a ser entera. Si le asignaríamos 10,5 pasaría a ser real, pero si le asignaríamos, por ejemplo, entre comillas, positivo, esta variable pasaría a ser string, porque depende del valor que le asignemos por primera vez, la variable toma automáticamente su tipo de datos.
es un lenguaje débilmente tipado, o sea, yo no tengo que definir, por ejemplo, como ustedes pueden haber definido antes, como int x. Y ahí están definiendo a x como un valor, una variable de tipo entero. En este caso, en este lenguaje, ustedes no lo tienen que definir al tipo de datos, sino que el tipo de datos lo toma solo de acuerdo al primer valor que le ingresé. Si en vez de hacer, como habíamos hecho recién, número, le asignamos 10, ahí esto se llama una asignación interna, o sea, le estamos dando el valor 10 a la variable número. O sea que adentro de la memoria RAM, hay una celda, un conjunto de celdas, donde estamos guardando el contenido de la variable número y ahora vale 10. Si nosotros lo queremos ingresar sin hacer un formulario, ¿no? Después todo esto lo vamos a aplicar en un formulario web y tendríamos que cargar un casillerito, un input type text, por ejemplo, y nos ingresaríamos el nombre. Y después tendríamos que ir a buscarlo. Pero también existe una manera rápida para ir viendo por ahora los primeros pasos del lenguaje, de que lo ingresemos en una cajita emergente. Entonces existe esta función que se llama prompt. El prompt lo que hace es me abre una ventana emergente y me permite cargar un valor. Vamos a ponerlo así. Y esto también pueden hacer comentarios multilínea, así como la doble barra es para hacer el comentario de una sola línea. Si quieren comentar muchas líneas a la vez, ponen barra asterisco, asterisco barra. Entonces todo lo que está acá pasa a estar comentado. Esos son los distintos comentarios que tiene el lenguaje. Bueno, entonces les decía que una manera de ingresarles datos a nuestro programa es por esta función prompt, que ya está programada, una función incluida dentro del lenguaje JavaScript, y que lo que va a hacer es me va a abrir una ventana emergente, y lo que yo ingrese en esa ventana emergente se lo vamos a pasar a esta variable, usuario, que ya está definida. Y después lo que ingrese en esta otra ventana emergente, se lo vamos a pasar a esta otra. Entonces vamos a grabar y vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo, estamos acá, le hacen doble clic o con botón derecho, lo abren en el navegador que ustedes quieran. Yo lo voy a usar directamente con el Chrome. Y fíjense que se habilita el programa, pone en esta ventanita lo que yo había puesto antes en el title, en el título, y me abre esta ventana emergente. Esto es el prompt. Y ya me deja disponible para cargar un dato. Todavía esto no es un formulario web, pero es una manera de ingresar un dato rápidamente. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner Juan. Juan Pérez, no, Juan Solo le vamos a poner. Si le damos a aceptar, lo que yo cargue acá se lo va a pasar a la variable usuario. Y ahí se ejecutó el siguiente prompt, el mail. Entonces le vamos a poner juan, no sé, @gmail.com. Y cuando le demos a aceptar, se lo pasa a la otra variable. Y ahí aparece el título de la página que nos quedó. Bueno, también lo podríamos ejecutar, si ya lo tenemos abierto, refrescándolo de acá, ¿no? Entonces acá ponemos el usuario y acá ponemos la clave. ¿Por qué no hace nada más? Y porque no le dijimos que haga otra cosa más que eso, porque lo otro está comentado. Hasta ahora, esto lo vamos a borrar. Lo que hicimos fue definir dos variables y con la sentencia prompt le asignamos el contenido de la caja de texto a esta variable y con la otra sentencia a esta otra. Fíjense que acá lo que yo puse fue ingrese el nombre de usuario y acá fíjense que le voy a poner unos puntitos, el efecto que tiene. Vamos al navegador. Si a esto lo actualizamos, acá aparece ingrese el nombre de usuario, es el primer parámetro del prompt, las primeras comillas que hay. Y adentro es como una ayuda que yo después la borro y la empiezo a escribir y ahí puedo empezar a poner el nombre del usuario. Lo que yo ponga entre comillas en el primer parámetro va a aparecer acá arriba y lo que ponga entre comillas en el segundo parámetro va a aparecer acá abajo. Y acá ponemos el mail. Entonces, ven ahí, esto está separado por comas y entre comillas y son dos parámetros que tiene el prompt, que es el título de la ventana y la ayuda que yo le podría poner al contenido de la cajita de texto donde me aparece para ingresar los datos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me fueron siguiendo?
Sí, Sí, Bueno, una vez que una yo tengo pregunta. esto, usuario y email, supongamos que quiero mostrar qué es lo que hay adentro de la variable, lo que va a haber adentro de cada una de estas variables, lo que yo haya ingresado antes. Entonces, así como el prompt es una función para toma de datos, más allá de que después vamos a usar formularios web, para poder mostrar los datos tenemos dos maneras. Una es hacerlo con la función alert. La función alert es el opuesto al prompt. Me va a abrir una ventana emergente y me va a mostrar lo que yo le diga que quiero mostrarle, ¿no? Por ejemplo, podría decirle que llamás, dejo un espacio para que no se pegue el contenido de la variable. Estos serían todo lo que está acá, constantes literales, constantes de texto, puede estar entre comillas. El operador que concatena un texto con una variable es el operador más. ¿Se acuerdan que antes también habíamos dicho que el más suma? Pero también cuando se trata de texto, concatena, o sea, me va a poner todo este texto con el contenido de la variable que yo le quiero poner acá, más que te llamar, le vamos a poner tu usuario es, ¿no? Así, este. Este no va entre comillas, porque yo quiero que eh, acá se reemplace por el contenido de la variable que tomó el valor que yo le ingresé. No estamos haciendo nada más que ingresar un dato, guardando una variable y después mostrándola. Y con otro alert podemos mostrar lo mismo, ¿no? En vez de que tu usuario es, y le ponemos, copiamos ya que estamos, le ponemos que tu mail es esta otra variable, mail. Entonces, si ahora lo ejecutamos, vamos al navegador y lo actualizamos, estamos acá en este primer programa, me pide que ingrese el usuario, le vamos a poner, ¿cómo era tu seudónimo que de tu hermana? Bueno, vamos a ponerle Celeste, no me Mir. acuerdo, Celeste. Y el mail es, vamos a ponerle @hotmail, por ejemplo. Entonces cuando yo le dé a aceptar, ahí estamos en la segunda línea del segundo prompt. Cuando le dé a aceptar van a empezar a ejecutarse los alerts, que este es el primer alert, vieron que aparece tu usuario es Celeste, y este es el segundo alert. Esta es la cadena de texto que estaba entre comillas, y este es el contenido de lo que yo cargué en la variable. Y ahí termina el programa. Bueno, ya aprendieron a programar en JavaScript, en 20 minutos ya está. Bueno, ahí hicimos ya otra manera de mostrar es, si no quiero mostrarlo en ventanas emergentes, esto ahora vamos a comentarlo, a los alerts, ustedes avísenme cuando se esté por cortar, así nos volvemos a conectar. Lo podemos escribir en el documento. Y eso se hace con esta función que se llama document.write. Lo que hace esto, vamos a comentar todo esto, es escribir en el body, porque estamos programando acá en el body. Entonces acá yo le digo que me escriba este texto, puedo usar otro document write para el usuario, pero también podría ser, si le pongo esto, por ejemplo, fíjense que voy a escribir, pero ¿esto qué es? SBR que aparece ahí. Salto de línea. Este es un salto de línea, pero en código HTML. Entonces yo podría poner todo lo que quisiese en HTML adentro de JavaScript. Si bien todo lo que está dentro de las etiquetas de script que abren y se cierran, miren acá estamos programando en JavaScript, también yo le podría mandar la señal de código HTML a través del document write, porque el document write lo que va a hacer es me va a escribir en el cuerpo del documento, y si yo le transfiero, entre comillas, este texto, el navegador va a interpretar como que yo estoy intentando hacer un salto de línea, porque sabe que el navegador interpreta código HTML, lo único que sabe, aparte de JavaScript, ¿no? Y CSS. Entonces yo le podría hacer esto y me va a poner un salto de línea. Y el salto de línea se lo podría poner solito, pero también le podría poner saltos de línea junto con un texto. Siempre que esté dentro de una cadena de texto completa.
Entonces acá me darías 3 saltos de línea después de escribir el nombre del usuario y las variables ustedes las pueden poner acá, como por ejemplo habíamos hecho antes con el alert, ponen más usuario y lo hacen todo en una sola línea, o ponen el texto por un lado y después pueden poner la variable por el otro. Eso es como ustedes quieran. Vamos a ver cómo sale todo esto. Siempre acuérdense de grabarlo antes de volver a probarlo. Acuérdense que nosotros estamos programando en HTML, CSS y JavaScript con un editor, guardándolo como .html y ejecutándolo por medio de un navegador. Esos son los pasos que estamos haciendo. Una vez que ya lo ejecutamos una vez, después ya lo podemos refrescar. Entonces vamos a ponerle ahora a otro usuario, otro mail, bueno, así, cualquier cosa. Y en vez de aparecerme como el alert, como ventanas emergentes, me aparece ya en el body. Este es el texto que les ingresé con el document write que les estoy mostrando. Como no puse BR, el segundo document write me lo puso al lado. Y acá están los 3 saltos de línea que ingresé y después le pasé, digamos, por el medio del document write. Y después estoy mostrando el mail. Eso es lo que hicimos con esto. Si bien puse un document write, nombre de usuario ingresado, lo hice en otra línea al mostrar la variable, pero me lo va a poner al lado, porque no puse ningún BR. Después sí me hizo un salto de línea, acá hizo otro salto de línea, en realidad hizo 3 saltos de línea, y después sí me puso estos datos. Si hubiese puesto un BR por acá, uno de estos por ejemplo, ahí me va a poner el nombre de usuario debajo de esta etiqueta, de esta leyenda. Entonces vamos a ingresar otro usuario. Vamos a poner Ramos Toponi, una dupla ahí que vi que están conectados. Y tienen un mail así medio raro. Y vieron que acá me hizo el salto de línea, detectó el BRS que le mostré y me puso el usuario acá abajo. Y el mail, lo puso al lado. Bueno, ¿hasta ahí se va entendiendo? Sí. Sí, sí. Bueno, ahí ya aprendimos cómo declarar variables, cómo hacer asignaciones de lo que está en la derecha a una variable. Siempre a la izquierda cuando van a asignar tiene que haber una variable, ¿no? Si no, lo van a perder al valor. Cómo ingresar valores con un prompt y cómo mostrar con un alert o con el document.write. Esto lo muestra como una ventana emergente y lo escribe directamente en el body. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar con números. Este es otro programa. Definí, supongamos que un programa que queremos hacer, lo queremos hacer rico, y que ingresamos al lado de un cuadrado y nosotros le mostramos cuál es el perímetro de ese cuadrado. Entonces, ¿cómo sería el cálculo del cuadrado? Vamos a hacer un cuadrado así, ¿no? Bueno, ponele. Calculen que está más o menos bien hecho. Si esto mide 15 centímetros, ¿cuánto sería el perímetro? Siendo cuadrado. Practicando pulso. El perímetro es el contorno del cuadrado, ¿no? ¿Cuánto mediría si no sé, compramos un terreno que es un cuadrado y un lado mide 15 metros? ¿Cuánto mide el perímetro completo? ¿Saben? 60. Montón. Bueno, ¿y la superficie? Ese es más difícil, 15 por 15 sería, ¿no? Habría que hacerlo con la calculadora. Bueno, pero estamos buscando el perímetro. Entonces yo le ingreso 15, necesito ingresar solamente un lado, como sé que es un cuadrado, aunque a este no parece mucho el cuadrado, vamos a sacarlo rápido de esto. Con que yo ingrese un solo lado, ya puedo saber el perímetro. Entonces yo acá definí dos variables, la variable lado y la variable perímetro. No le asigno ningún valor porque van a ser todos calculados.
y vamos a ingresar, hasta ahora sabemos, por medio de un prompt, que me tiene que ingresar la medida de un lado, y se lo asignamos a la variable lado. Y después calculamos. Vamos a hacer que el perímetro le vamos a asignar lo que yo cargué en lado, por ejemplo ese 15, lo multiplico por 4. ¿Estamos? Es una manera de calcular rápidamente el perímetro. Y después lo muestro. Que el perímetro, le vamos a sacar el acento, si no va a aparecer un símbolo medio raro, y ahí lo muestro. Lo otro está comentado. Entonces defino dos variables, ingreso la medida del lado en la variable lado, se la doy ahí, la uso acá para calcular, o sea, lo que me hayan ingresado al lado lo multiplico por 4 y todo eso se lo doy a la variable perímetro y después lo muestro como hicimos recién, ahora estoy usando el document write. Vamos a ejecutar este. No. Este ya terminó. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a ejecutar, este es el 2. Entonces me va a aparecer el ingreso del lado. 15 habíamos dicho. Y ustedes me dijeron que tiene que dar 60. Ese sería nuestro caso de prueba. Para un lado de 15, el perímetro tiene que ser 60. Y ahí me aparece que está funcionando bien. Ya lo podemos subir y ponerlo a la venta. Su perímetro que es 60. Entonces, otra manera de hacerlo sería sumar el lado 4 veces. ¿No? Alguien podría decir, en vez de usar la multiplicación, podría ser que el perímetro sea lado más lado más lado más lado. El valor sería el mismo, ¿no? ¿Qué opinan? Sí. Bueno, pero no. Fue una trampa esto. Vamos a grabar. Porque hay un problemita. Este es el operador de multiplicación y este es el operador de suma. Pero también era el de concatenación. Acuérdense que acá no estamos sumando, sino que estamos concatenando. Entonces, si lo probamos, ahora comenté este y vamos a ver qué pasaría si sumamos el lado 4 veces. En principio, aparentemente tendría que funcionar igual. Antes que se corte, vamos a probarlo. Me va a decir, vamos a poner 15, ¿no? Para hacer la misma prueba, y me aparece esto. El número 15, el valor 15, la cadena 15, concatenada 4 veces. ¿Cuál fue el problema que ocurre acá? Es que depende del tipo de datos de esta variable. Como lado no le asignamos ningún valor y el primer valor que toma es el contenido de la caja de texto, por defecto siempre es un texto cuando se lo pasamos a través de un prompt. Entonces lo que tendremos que decirle es que yo quiero convertir esto a entero o a real, depende de cómo trabajemos con los valores de lado, antes de hacer esta operación. Porque si es cadena, si es string, el más, cuando hay cadenas, los va a concatenar, no me va a hacer la suma algebraica. Si yo quiero hacer suma algebraica de valores, tengo que al lado este convertirlo a entero cuando lo reciba por el prompt. Ahora nos conectamos de nuevo y seguimos. Al mismo link. El problema de esto, como les decía, es que este lado, cuando nosotros recibimos lo que viene del prompt, viene siempre como un texto. Entonces el lado, el tipo de dato interno que toma es string. Para eso tendríamos que convertirlo o parsearlo a entero, por ejemplo. Entonces eso se hace con otra función que se llama parseInt, que es todo en minúscula, pero la primera letra de la segunda palabra, el int, va en mayúscula. Todo esto, el prompt o el var, todos se escriben en document write, todos en minúsculas y no les va a dar error. Y el parseInt lo tengo que poner entre paréntesis, que es lo que quiero convertir. Entonces todo lo que vuelva, lo voy a encerrar a todo esto entre paréntesis, ya que todo esto, que va a ser un texto, aunque le ponga 15, lo va a tomar como si fuese la cadena 15, así. Pero yo quiero que lo tome como número. Para pasarlo a entero, le puedo aplicar a todo esto que me va a devolver en la función prompt el parseInt. Y ahí lo que va a hacer es convertirlo a entero al contenido que viene de acá. Suponiendo que vamos a poner un número, ¿no? Después veremos otros tipos de validaciones más avanzadas. Entonces aislado ya va a ser entero, y entonces cuando encuentre esta operación aritmética, este operador aritmético más,
no los va a concatenar, no va a poner 15, la cadena 15 cuatro veces, sino que va a hacer la operación de la suma algebraica. Si no funciona, estamos en problema. Bueno, entonces, vamos a ejecutarlo. Vamos a poner el 15 famoso, y ahí ya pone 60, porque ya lo pasamos a entero. Estos parseadores, hay un parseIn que lo va a convertir lo que yo ingrese a entero, y hay otro que se llama, si lo quisiese convertir a real, que lo vamos a practicar después, ahora en otro ejemplo, supongamos que ingresamos un precio, que puede ser con enteros y decimales por los centavos, se llama parse float, con la F mayúscula. Esto lo convierte a todo lo que viene por acá en un número real. Pero en este caso sería parseInt. Y ahí sí nos va a funcionar esto. Antes funcionaba el producto por 4, porque en el producto siempre lo toma, a este lo convierte automáticamente a entero, aunque no hayamos hecho el parseInt. Pero en el caso de la suma, como tiene doble funcionalidad, ya sea suma algebraica o concatenación de cadenas, ahí podemos llegar a tener problemas. También podríamos evitar escribir la variable y ahorrarnos una variable y poner, por ejemplo, que el perímetro es, y directamente se puede poner la expresión algebraica acá. El perímetro es lado por 4. Entonces, esto no lo vamos a necesitar. Esto tampoco, sino que nos va a quedar un programa más cortito. Esta variable tampoco. Esta variable de perímetro tampoco la vamos a necesitar. Nos ahorramos una variable. Y vamos a trabajar con una sola variable, que es la variable lado. La definimos, le ingresamos el valor pasado a entero, y directamente podemos poner la expresión acá, lado por 4, o lado más lado más lado, siempre que sea entera. Y es conveniente ponerlo entre paréntesis para que se resuelva esa expresión y el resultado nos aparezca adentro del document write. Va a poner este texto y acá el contenido de esta operación. Entonces, vamos a probarlo de nuevo, el efecto va a ser el mismo, nada más que ahora nos quedaron 3 líneas de código. La definición de la variable, el ingreso del dato y el mostrar el resultado calculado directamente en el momento. También lo podríamos haber hecho con un alert, y también vale esto de la expresión calculada en el alert. Entonces vamos a ejecutar este. Vamos a seguir probando con el 15 y nos sigue mostrando 60. Entonces son distintas variantes de hacer el mismo programa. Vamos a hacer otro, el penúltimo. Así probamos el parse float. Tenemos un programa que ingresamos el precio de un artículo, la cantidad, por ejemplo, ustedes van y compran 3 paquetes de yerba de 1 kilo, entonces la cantidad va a ser 3, y el precio unitario. ¿Cuánto sale? Entonces queremos que el programa nos muestre cuánto tenemos que pagar, que sería multiplicar el precio por la cantidad. Y acá tendremos el mismo problema. Si nosotros lo dejamos así, con prom, lo que hay adentro de precio y lo que hay adentro de cantidad, en realidad son valores de cadena. Vamos a probarlo así como está. Y acá vamos a poner, en vez de importe, precio por cantidad. A ver qué hace. Con el por probablemente pueda funcionar. Y ahí no estamos usando esta variable, pero la vamos a dejar así. Entonces, ahí terminó la primera parte del video. El zoom genera un punto MP4 por cada sesión que hacemos. Después yo las tengo que vincular, subirlo a YouTube y ahí les publico el link para que ustedes lo puedan mirar después. ¿Dónde estamos? Acá. Teníamos los ejemplos en JavaScript. Que acabamos de cambiar recién. Entonces, ahí me va a pedir el precio. ¿Cuánto sale un kilo de yerba? No sé, 230. ¿Cuánto? 200 creo. Con 50, vamos a ponerla así. Porque puede ser centavos.
Y si vamos a comprar dos, no nos alcanza la plata así. Entonces serían como 461, sería, ¿no? Y ahí lo calculó. Ahí anduvo bien porque estamos usando la multiplicación. También acá, si ustedes hacen botón derecho, ver código fuente, lo que nos va a mostrar es el HTML que estamos programando. Acá está el código JavaScript que estamos programando. Igualmente, si después quisiésemos seguir haciendo determinadas operaciones, existe el operador en la función parseFloat, que supongamos que queremos convertir a real para asegurarnos si tenemos algún problema, y ponemos, como habíamos hecho antes, en el parseFloat para el precio del artículo, y acá ponemos el parseIn para la cantidad. Y si no, lo que pueden hacer es, lo pueden hacer aparte, pueden hacer los prom, y fíjense que acá en el importe, que hago el precio por la cantidad, y después de haberlo ingresado, lo puedo convertir en ese momento, y aplicarle el parseIn y el parseFloat, el float al precio y el in a la cantidad, a la variable directamente. Son distintas maneras de hacerlo, porque acá ya está cargado el precio y acá está cargada la cantidad, nada más que yo lo quiero cambiar y forzarlo a que adentro haya un número real y un número entero. Y si hago esto, lo que tendría que mostrar acá, ahí sí ya uso la variable importe, ya que la estoy usando para calcular, y lo utilizo ahí al importe. Son distintas combinaciones que ustedes pueden usar. Entonces, vamos a probarlo, debería dar lo mismo. No me acuerdo qué le habíamos puesto. 230,50 habíamos dicho, el precio, sí, y 2. Y ahí nos da 461. Acá estamos mostrando con un laler, no estamos mostrando con el document write. Bueno, y hasta acá, ¿me siguieron? ¿Alguna duda? No. ¿No? Esto mismo que está acá, que yo lo estoy poniendo en el body, lo puedo poner en el head y también mandar. Porque al ponerlo dentro del código, es indistinto si lo pongo en el encabezamiento, porque lo que hace el navegador va traduciendo desde arriba hacia abajo, en secuencia, todo lo que encuentra. Cuando encuentra código JavaScript, lo va a ejecutar. Si lo probamos ahí, van a ver que el efecto es el mismo. Otra vez vamos con ProShelver y le ponemos 3, no, 2. Ah, puse mal, no importa. 900, subió un poco la yerba, al doble. 921. Puse 460. Estamos complicados. Bueno, entonces, hasta ahora hicimos programas secuenciales, ¿no? De ingreso de datos, de cálculos y de salida. También existe, como en todo programa, estamos haciendo programación estructurada acá, como los chapines que ustedes aprendieron al principio en programación 1, en lógica y estructura de datos. No estamos armando objetos acá. A veces hay momentos que tenemos que hacer preguntas, tenemos que bifurcar en base al resultado de una pregunta. Por ejemplo, yo voy cargando la nota de cada uno de ustedes, y si la nota es 6 o más, quiero que me diga que está aprobado, y si es menos de 6, que no está aprobado. Entonces, ¿cómo sabe el programa el contenido que yo cargué en una variable nota? Por ejemplo, en este que está acá. Yo tengo una variable, quiero ponerle el nombre de ustedes, la nota, acá está por separado las variables, pone está todo juntas, ingreso el nombre, ingreso la nota, fíjense que acá el segundo parámetro es como una ayuda que le doy para que esté entre 1 y 10, todavía no estamos validando, después vamos a ver cómo se valida para asegurarnos de que en nota haya exactamente un número que esté entre 1 y 10 y no otra cosa. Y después lo que empezamos a usar son los operadores relacionales. El que habíamos dicho, el mayor igual, o el mayor, el menor igual, o si quiero saber si nota es igual a 6, tendría que usar este símbolo, o si fuese distinto, tendría que usar estos operadores. Tengo que tener dos términos, uno a la izquierda y otro a la derecha.
Entonces yo cargo el nombre, cargo la nota, acá le podemos poner un parse int, porque la nota es un número entero que está entre 1 y 10, aunque nos podemos poner 20 y va a pasar, o sea, tendríamos que después validarlo y ya vamos a aprender cómo se hace. Y después, para hacer las preguntas o las bifurcaciones o las condiciones simples, se utiliza el que ustedes deben conocer ya como el if, la pregunta, si. Se hace en JavaScript, en la palabra reservada if, y entre paréntesis va la expresión lógica, la pregunta que quiero hacer. Si esto es verdadero, se va a ejecutar entre llaves una o varias líneas, las que yo quiera, en el caso de que esta expresión resulte verdadera. Y por el else, y también entre llaves, si esto llega a ser falso, se va a ejecutar esta parte. Nunca se van a ejecutar en simultáneo. O el programa viene por este lado, o viene por este otro. Porque esto, dependiendo de la condición, o siempre va a ser o verdadero o falso. Toda expresión lógica me va a dar como resultado un verdadero o un falso. El falso viene por el lado del else, el si no, y el verdadero viene por el lado del then, que no existe en JavaScript, ni en C, ni en Java. Sería por el lado del verdadero. Y las llaves, cuando hay una sola línea, la puedo obviar, puedo sacarle las llaves. Pero cuando tengo múltiples líneas, para indicar el bloque de código va entre llaves. ¿Sí? Una llave que abre y una llave que cierra. Entonces todo esto que está acá se va a ejecutar por el verdadero. Y si no, por el falso. Y después el programa sigue por esta parte. Ese es el uso de la sentencia if. ¿Ya han usado el if? Sí. Bueno, entonces acá lo que estamos haciendo es ingresar un nombre de un alumno, la nota, ingresar la mano, y si sacó más de 6 o más, porque el mayor igual incluye al 6, esa es la diferencia con el mayor, si no sacaría un 6 y no estaría probando. Entonces, como dice mayor igual, y va a salir el nombre que yo cargué acá, va a salir esta leyenda, que está aprobado con un, y el valor que cargué en nota. Y si la nota es entre 1 y 5, va a venir por este lado, y me va a decir que ese alumno está reprobado. Vamos a probarlo. Así probamos ya la bifurcación simple. Vamos acá. Bueno, ¿quién quiere rendir? Vamos a tomarle, bueno, Agustín. ¿Cuánto sacó Agustín? Miren que ahí aparece la leyenda esa, como segundo parámetro del prompt. Vamos a poner un 8, Agustín. Y ahí, como está en document write, me dice el nombre de la variable, el contenido de la variable nombre, esto que lo habíamos puesto como constante, y el contenido de la variable nota. Y a Leandro, que como viene avanzado en el proyecto, después Celeste le va a tocar reprobar. Vamos a ponerle un 10. Vamos a reprobar a Celeste. Pero es mentirita, ¿no? Espero que sí. Acá no le va a aparecer la nota, porque le cambiamos el texto, y dice, bueno, acá habría que corregir, ¿no? ¿Viste? Es difícil hacer esto. Que ponga una O o una A según el nombre, pero bueno. Y ese es el funcionamiento del if. ¿Se entendió? Sí. Bueno, la clase que viene, o les subo un video grabado para que vean cómo funciona el for, el while y el do while, que son 3 estructuras repetitivas y nos van a ayudar, por ejemplo, a validar la nota. Bueno, les dejo este último comentario que me había olvidado de aclararles, que se me cortó internet, pero llegamos acá hasta el if. Ahora les voy a subir una actividad para que programen usando el if y todo lo que aprendimos hasta ahora del prompt, del document write, del alert y de declaración de variables y asignaciones y demás. Pero el último comentario que me había quedado es, si ustedes
tienen un error de sintaxis, por ejemplo, se olvidan de poner este más. Entonces ponen la variable y la cadena con la que quieren concatenar, pero se olvidaron del operador de concatenación. Cuando lo graban y lo ejecutan, estamos con el ejemplo, el cuarto ejemplo que estábamos haciendo, le hacen doble clic y el efecto que van a tener es que se abre el programa, pero no les muestra nada. O sea, no les aparece un mensaje con ninguna línea de error. Después vamos a ver que hay otras maneras de poder inspeccionar el código, pero no se asusten cuando no les aparezca nada, porque significa que tienen un error de sintaxis. Entonces a ustedes les convendría ir armándolo de a poco el programa. Entonces, por ejemplo, definen la variable, o las variables que necesiten, hacen el ingreso de datos y graban hasta ahí. Lo prueban, y una vez que lo prueban, y que les funcione, aunque después no pueden avanzar porque no lo programaron todavía, pero tienen el ingreso del nombre del usuario y la nota. Y entonces ahí ya saben que está funcionando. Y ahí siguen avanzando y hacen otra parte del programa. Supongamos que programan el if. Si les aparece el error, o sea que les aparece en blanco la ejecución, quiere decir que el problema lo tienen en esta nueva parte porque la anterior ya la probaron. O lo programan completo y si les aparece en blanco lo pueden ir comentando hasta ir detectando dónde está el problema y solucionando el error. Al principio van a ver que les va a aparecer ese problema hasta que le agarren la mano a la sintaxis. Ese era el último comentario que les quería hacer. Ahora les grabo y les subo el video y van a ver en la parte de actividades que van a tener un enunciado para que puedan hacer un programa de características similares a este, así van practicando cómo armar la sintaxis o introducir el script en JavaScript, en lenguaje JavaScript, adentro de un documento HTML. Bueno, nos vemos. Chao.